Bueno, hoy vamos a ver el último tema que nos queda, que es dinámica mandibular. La dinámica mandibular es el estudio de los movimientos mandibulares analizados en todos sus aspectos y la representación, cómo podemos verlos y cómo podemos representarlos mediante gráficos en la distribución espacial que tienen esos movimientos. La dinámica mandibular, a diferencia del movimiento en otros sectores del cuerpo, tiene algunas particularidades que son propias del sistema estomatognático. Y esas características especiales son principalmente tres. Una es que tenemos dos articulaciones que van a estar unidas por un único hueso, por la mandíbula. Esto hace que es imposible realizar un movimiento a nivel de una de las articulaciones sin que se produzcan cambios en, en la otra articulación. ¿Sí? O sea, funciona, yo muchas veces lo comparo que funciona como si fuera el manubrio de una bicicleta. ¿Sí? De los dos extremos es imposible mover uno de los extremos sin que el otro no tenga algún tipo de cambio. ¿Sí? Por otro lado, ahí en la articulación tenemos una porción superior que sería la parte articular superior que es fija y un hueso móvil que es el maxilar inferior. Tenemos dos huesos móviles. Y la tercera característica especial es una articulación en la cual los movimientos mandibulares no solo se basan en la articulación temporomandibular, sino que acá entran, o van a ver ustedes, que influyen en la posición y la relación dentaria, o sea, de las relaciones de antagonismo que vimos el otro día. Entonces, por eso se lo considera como una articulación temporo-disco, porque el disco también participa en esta dinámica mandibular, temporo-disco-mandíbulo-dentaria. ¿Sí? Por lo tanto, en los movimientos mandibulares van a participar tres elementos o tres niveles de participación ahí. ¿Sí? Por un lado, tenemos que ir viendo qué ocurre a nivel articular. Por otro lado, obviamente, como todo movimiento, cuáles son los músculos responsables, o sea, los protagonistas, los agonistas. También a veces tenemos que ver algo de los antagonistas para limitar el movimiento. ¿Y qué pasa a nivel dentario? ¿Sí? Así como se estudia, siempre que ustedes vayan a estudiar o vayan hablar de un movimiento mandibular, tienen que hablar de estos tres componentes, o sea, qué ocurre a nivel articular, qué pasa a nivel muscular o cuáles son los músculos que participan y qué pasa a nivel dentario. Así es como se estudia, porque así es como participan los distintos elementos que componen la dinámica mandibular. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que ver es a partir de qué puntos empiezan estos movimientos, a partir de qué punto de inicio tenemos en cada uno de estos sectores. A nivel articular, esto lo vieron el otro día con oclusión en relación céntrica. A nivel articular, la posición cero funcional, la que se considera posición cero funcional, es la que se denomina relación céntrica. Acá ahí en amarillo tienen la definición que sigue la cátedra y que son los lineamientos más actuales mundialmente hablando, que dice que es una relación maxilomandibular en la cual los cóndilos, como ven acá en la imagen, el cóndilo articula con la porción más fina y auricular del disco, que es la central, ¿sí? Y el complejo cóndilo-disco, o sea, los dos elementos, van a estar ubicados en la parte más anterosuperior, en la posición anterosuperior de la cavidad adenoidea, en contacto con la vertiente distal o la vertiente posterior de la eminencia articular, también conocida como cóndilo temporal.
¿sí? Esa es la posición inicial. Así tiene que, o sea, posición cero funcional significa que es el punto de partida de los movimientos mandibulares y también el punto de retorno. O sea, acá tienen que comenzar y terminar todos los movimientos mandibulares. Bien, a partir de esa posición cero funcional, en la articulación no hay muchas posibilidades de realizar un movimiento eh, eh, hacia distintos sitios del espacio. Simplemente la articulación temporomandibular, el cóndilo mandibular, que es el móvil, tiene la posibilidad de realizar únicamente dos movimientos mandibulares. ¿Sí? Uno es la rotación y el otro es la traslación. ¿Sí? Los movimientos articulares entonces son dos, la rotación y la traslación, cada uno con un objetivo diferente. Para esto tenemos que tener muy en cuenta cómo era la anatomía de la articulación temporomandibular. Si ustedes recuerdan, el cóndilo mandibular estaba unido al disco, ¿sí? Mediante dos ligamentos laterales que eran los cóndilos discales, externo e interno, que lo unían a los polos del cóndilo. ¿Sí? Se lo comparaba como si fuera la manija de un balde. ¿Está? Estaban unidos a esa parte laterales. ¿Por qué decimos esto? Porque lo primero que tiene que hacer el cóndilo para poder salir de la cavidad, o sea, trasladarse, lo que decimos la traslación, para poder salir y hacer cualquier movimiento debe salir de esa cavidad glenoidea y enfrentarse cóndilo con cóndilo. Pero para poder salir, necesita sí o sí salir con el disco. Porque sabemos que el cóndilo temporal con el cóndilo mandibular son dos superficies convexas. Entonces no son adaptables anatómicamente, entonces tiene que llevarse el disco para ponerlo entre medio de las dos superficies articulares, de esta manera para poder adaptarse a las dos superficies articulares. Entonces, lo primero que tiene que hacer el cóndilo es unirse al disco para que juntos puedan salir. O sea, cuando se produce la traslación, cuando se produce la salida del cóndilo, no lo hace el cóndilo solo, sino que lo hace el cóndilo acompañado del disco, o sea, ya formando una unidad funcional. Para que se forme esa unidad funcional, necesitamos la rotación. O sea que la rotación se va a producir siempre y cuando el cóndilo se prepare para salir de la cavidad con el disco. Entonces, ¿qué va a hacer? El objetivo de esta rotación es lograr la unidad cóndilo-disco. ¿Qué hace? Simplemente, como el disco, dijimos recién, está unido a el cóndilo en sus polos, lo que hace al rotar es traccionar las fibras, tracciona, hace torsión sobre la fibra del ligamento, de los ligamentos condilodiscales y hace que el menisco, que el disco se adhiera a la superficie condilar. De esa manera, una vez que ocurre la rotación, va a quedar formada la unidad condilodisco. Esa unidad condilodisco va a realizar, es el que va a salir de la cavidad glenoidea, o sea, va a ser tanto para ir o para volver, lo que nosotros conocemos como traslación. O sea, la traslación es lo que va a realizar el movimiento en sí. La rotación tiene como objetivo lograr esa unión condilodisco. ¿Sí? Entonces, como toda rotación, para hacer una rotación, para toda rotación, necesitamos que exista un eje de rotación. ¿Sí? Que es lo que se llama un eje condilar o bicondilar, porque uniría los ejes de rotación de ambos cóndilos. Recuerden que siempre está pasando en las dos articulaciones.
Y la línea imaginaria que uniría los centros de rotación de ambos cóndilos se lo conoce con el nombre de eje terminal de bisagra. Se supone que en ese eje terminal de bisagra, o sea, a nivel de ese eje de rotación, es cuando se produciría la rotación pura del cóndilo sobre su eje sin trasladarse. En realidad es muy pequeña la diferencia porque prácticamente está demostrado que siempre que hay una rotación hay una pequeña traslación, o sea, hay rototraslaciones, pero predomina la rotación sobre la traslación. ¿Sí? Por eso se considera como una rotación pura. Entonces, ¿qué dijimos de esto? Y esto es importantísimo. Al rotar, el cóndilo sobre la cara inferior del disco, o sea que lo que estaría actuando acá, siempre que hay rotación, va a actuar el compartimiento infradiscal de la articulación. Recuerda que la articulación está dividida en dos compartimientos, un infradiscal y uno supradiscal. Bueno, cuando hay rotación, como siempre rota el cóndilo sobre la cara inferior del disco, entonces va a trabajar la articulación infradiscal. Como dijimos, ¿cuál es el objetivo de la rotación? Es lograr la unidad funcional cóndilo-disco. ¿Y qué pasa a nivel, qué pasa con esta rotación? Así como el cóndilo se prepara, como esta rotación a nivel de cóndilo, como que el cóndilo está haciendo la valija para viajar. ¿Sí? Entonces se está preparando para poder viajar, para poder trasladarse, hacer la traslación. Entonces, lo que hace, como dijimos recién, el cóndilo es unirse al disco. Pero a su vez, no se olvide que está rotada, a rotar el cóndilo, o sea, la mandíbula va a tener algún movimiento. Y ese movimiento va a ser un pequeño descenso. Un descenso que no es mayor a 2 milímetros, no es más de 2 milímetros, o sea que con esa rotación pura desciende la mandíbula a 2 milímetros. Lo necesario para que las piezas dentarias estén desengranadas, o sea, lograr el desengranamiento dentario. Entonces, fíjense, por un lado se está preparando a nivel articular para que salga cóndilo y disco junto, y por el otro lado ya destrabó, por decirlo de alguna manera, desengranó los dientes como para poder hacer ya el movimiento hacia cualquier plano del espacio. ¿Sí? Ese es entonces el objetivo de la rotación. Obviamente, aguardemos un cachito, chicos. Voy a comunicarme con el doctor a ver qué sucedió. Pensé que se me había cortado a mí. Listo. Sí, yo también. Bueno, gracias. No, me parece que a todos. los antagonistas, ¿sí? Independientemente de la posición condilar. En este caso, y ya les digo, es por una cuestión más protética que anatómica, estarían coincidiendo en este caso la relación céntrica articular con la máxima intercupidación dentaria. Bien. Ese entonces sería el punto de partida. Partimos de oclusión céntrica. ¿Cómo podemos clasificar entonces, ahora que ya tenemos esto, cómo podemos clasificar los movimientos mandibulares? Los movimientos mandibulares se pueden clasificar en base a varios criterios. Uno de ellos es respecto a la dirección. Como dije yo recién, siempre que yo voy a salir de la relación céntrica, después vamos a tener que tener un movimiento en el cual regrese, ¿sí? Que vuelva. Entonces, tenemos aquellos que parten de la relación céntrica y salen, por ejemplo, en el ejemplo que puse recién yo, por ejemplo, sería el descenso mandibular. Se vamos a llamar movimientos excéntricos o también movimientos de salida o de ida, ¿sí? Y en contraposición, los que van a volver hacia la relación céntrica los llamaremos movimientos hacia céntrica o de llegada o de regreso, de vuelta. Eso en base a la dirección.
en base a la magnitud, o sea, a cuánto llegamos. Vamos a poder dividirlos a los movimientos en bordeantes o máximos e intrabordeantes o funcionales. ¿Qué sería esto? Un movimiento bordeante es aquel que llega a su máxima magnitud, o sea, que ya no se puede más de ahí, llegó a su límite máximo. Por ejemplo, qué sé yo, en un descenso, en el descenso mandibular sería la apertura máxima, ¿sí? Si yo llevo la mandíbula hacia un lado, la lateralidad máxima, hasta lo máximo que puedo lateralizar. Si llevo la mandíbula hacia adelante, se hará la propulsión máxima. ¿Qué pasa con estos movimientos bordeantes o máximos? Estos movimientos se pueden realizar porque como tienen un límite, nos puede facilitar a nosotros limitar el movimiento, o sea, cuál es la magnitud de ese movimiento en el espacio, hasta dónde puede llegar, y es individual para cada paciente. Esto tiene importancia, mucha importancia, esto de los movimientos y la reproducción, porque en realidad los movimientos bordeantes o máximos no son funcionales. O sea, yo no conozco a nadie que vaya a realizar la función de masticación y haga apertura máxima, propulsión máxima, lateralidad máxima, porque se le come 2 bocados, porque se le acalambra la mandíbula de tanto moverla. ¿Sí? No hay nadie que tenga, Esos son para limitar. Ahora, ¿para qué sirven esos movimientos? Por ejemplo, si nosotros tenemos que rehabilitar a un paciente que ha perdido su pieza dentaria, tenemos que tener algún tipo de referencia para que cuando le devolvemos esos dientes tengamos no solo parámetros estéticos de los tercios inferiores de la cara, sino también los parámetros funcionales, hasta dónde son sus movimientos máximos, si hay choque o interferencia de los dientes al realizar esos movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Un movimiento máximo tiene un valor determinado, o sea, no valor numérico, pero sí un valor determinado para cada paciente. Entonces, hasta acá llega el paciente, hasta acá tiene, entonces vemos ahí la funcionalidad. Todo movimiento intermedio no es registrable o no reproducible exactamente igual, entonces se complica. Por eso, todos los movimientos bordeantes son movimientos máximos, apertura máxima, lateralidad máxima, propulsión máxima, pero no son funcionales, que quede claro. Por eso los movimientos que están por dentro del valor más chicos, por eso es con respecto a la magnitud, todo aquel movimiento, muchos de los movimientos que no llegan a los valores máximos son los intrabordeantes, y también se los llama funcionales porque todo movimiento funcional nunca es máximo, siempre es por debajo de la magnitud de lo máximo. O sea, normalmente en una función, vamos a suponer, de propulsión, nunca se llega a la propulsión, llevar la mandíbula todo lo que se puede ir hacia adelante, sino que generalmente funcionalmente no se supera el nivel del borde a borde, ¿sí? O en una lateralidad que se enfrenten los dos caninos, no llega más allá, pero es por debajo de los valores de los movimientos bordeantes. Pero creo que quede claro entre lo que es funcional y no es funcional. Según la relación de los arcos, o sea, sería de los arcos dentarios, obviamente, puede haber movimientos de tipo contactantes, o sea, en aquellos donde las piezas dentarias contactan, hay contacto dentario, y no contactantes cuando no hay contacto dentario. Y acá tenemos también que aclarar cuáles son funcionales y cuáles no funcionales. El contacto dentario, que contacte diente con diente solo, en general no es funcional. O sea, hay una sola función que se realiza con el contacto dentario.
que es la deglución. Cuando nosotros hacemos deglución de saliva, continuamente cada un ratito se hace una deglución de saliva, los dientes contactan entre sí y no hay nada interpuesto. Porque en la masticación está el alimento, ¿sí? En la fonación no hay contacto dentario, lo vieron el otro día, era inoclusión dinámica la fonación, no hay contacto dentario. Entonces, el contacto dentario es, salvo ese pequeño contacto que se produce en la deglución, no es funcional. Por eso que acá dice que los movimientos contactantes, o sea, aquellos movimientos que se producen con contacto dentario, son parafuncionales. Con lo que, por ejemplo, se produce lo que se conoce como bruxismo, cuando dice que la gente frota los dientes. Son movimientos contactantes, por eso se dice que son parafuncionales, pues son paralelos o aparte, van paralelos a una función, no son funcionales. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser lo que nosotros llamamos limitantes anatómicos? ¿O qué sería un limitante anatómico? Son todos aquellos que van a frenar o van a limitar el movimiento. Hasta acá va a llegar. O sea, para que nosotros podamos llegar al movimiento máximo, cuando se llegue a ese movimiento máximo, como decíamos hoy, al movimiento bordeante, al máximo, ¿qué es lo que lo va a frenar? Bueno, obviamente que uno de los limitantes anatómicos es cuando el músculo llega a su máxima capacidad de contracción. Cuando ya no se puede contraer más el músculo, obviamente el movimiento se va a detener. Por otro lado, cuando el sistema ligamentoso de la articulación llega a su máxima tensión. Si se supera eso, ya se produce lesión en la articulación. ¿Sí? Entonces, el sistema ligamentoso también es una limitante anatómica porque llegan a su máxima tensión. Recuerden que los ligamentos no se van a estirar, o sea, llegan a la máxima tensión, no a su máximo estiramiento. Y el otro elemento es el contacto dentario. O sea, si yo, por ejemplo, estoy elevando la mandíbula, cuando se produzca el contacto dentario, automáticamente se va a detener el movimiento. Si no, nos romperíamos todos los dientes. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser estos movimientos mandibulares? Los movimientos mandibulares en general, como habíamos dicho hoy, son excéntricos cuando salen de la relación céntrica y hacia céntrica cuando regresan. Es lo que movimientos hemos llamado de ida y de vuelta o de regreso. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener que dividir a los movimientos mandibulares siempre van a ser de a pares, porque siempre que la mandíbula va hacia un lugar en el espacio debe regresar a su posición inicial. Entonces, todos los movimientos mandibulares van a estar formados de a pares, salvo uno, que es el que está en el medio, en rojo, que se llama circunducción, que es el único impar. ¿Cuáles son estos pares de movimientos? Bueno, vamos a tener dentro de la columna del excéntrico, vamos a tener el descenso y obviamente su regreso será el ascenso. La propulsión, que es llevar la mandíbula hacia adelante, y su regreso será la retropulsión. La abducción, o también conocido como lateralidad centrífuga, que es llevar la mandíbula hacia un lado, y el regreso, que es la aducción, o también conocido como lateralidad centrípeta. Abducción y ¿y lo otro cómo era? Abducción es ir de la línea media hacia un lado, cuando hace un movimiento de lateralidad. El regreso es aducción. Le saca la B larga. ¿Sí? Abducción es salida, aducción es regreso.
Y el último par es retrusión, cuando la posición vamos hacia atrás, y su regreso es la protrusión. Retrusión y protrusión. Esos serían los 4 pares de movimientos. Y el único impar que terminaría este grupo de movimientos es la circunducción. Circunducción. Bien, vamos a empezar entonces a describir estos pares de movimientos, cómo se producen. Recuerde que entonces lo vamos a describir teniendo en cuenta 3 parámetros, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué ocurre a nivel articular? ¿Qué ocurre a nivel dentario? ¿Qué ocurre a nivel muscular? O sea, ¿cuáles son los músculos que actúan? Vamos a comenzar con el descenso. El descenso nosotros lo tenemos que describir en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, como dijimos hoy, el primer tiempo sería como la preparación para viajar y el segundo tiempo el viaje en sí. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? El primer tiempo a nivel articular vamos a partir de la relación céntrica. El cóndilo va a realizar una rotación, ¿se acuerdan? Para formar el complejo cóndilo-disco. Esa rotación, por lo tanto, va a trabajar el compartimiento infradiscal. Y se forma entonces el complejo cóndilo-disco. Eso es a nivel articular. Entonces partimos de la relación céntrica, hay una rotación condilar, actúa el compartimiento infradiscal, logramos la unión del complejo cóndilo-disco. ¿Qué pasó a nivel dentario? ¿Qué ocurría a nivel dentario? Habíamos dicho cuando se producía la rotación. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Qué dije yo hoy? El desgranamiento. El desengranamiento. ¿Y partíamos de dónde? ¿Cuál era el punto de partida dentario? Siempre. De la oclusión céntrica. Entonces, ¿yo qué hago? Paso de la oclusión céntrica. ¿Se acuerdan que lo que ocurría, yo estoy en la oclusión céntrica y lo que va a ocurrir es un leve descenso de la mandíbula para desengranar los dientes? Dijimos menor a 2 milímetros. O sea, pasaría, si ustedes recuerdan, a lo que sería la posición postural. O sea, a la posición que se llamaba posición postural de reposo o inoclusión fisiológica estática. O sea, 2 milímetros de desengranamiento aproximadamente, ¿sí? De descenso mandibular. Y para eso, ¿qué ocurrió a nivel anterior? Se tuvo que cumplir para que haga desde la oclusión céntrica, llegue al desengranamiento, tuvo que realizarse lo que nosotros conocemos como trayectoria incisiva. ¿Sí? ¿Ven? Hay un leve descenso y pasa, ¿sí?, a una separación dentaria. Se desengranan las piezas dentarias. Eso es lo que pasó a nivel dentario. Ya tenemos lo que pasó a nivel articular, lo que pasa a nivel dentario. Bien, ¿quién produce esto? ¿Quién produce esta rotación pura? O sea, ¿quién actúa? Los que van a producir son aquellos que producen lo que se conoce como el pequeño descenso, ¿sí? O sea, van a ser los músculos depresores, pero no todos los depresores, sino aquellos, aquellos músculos que están relacionados con el grupo suprayoideo, ¿sí? O sea, los que van a participar son los que en la clasificación, y acá van a tener que volver, y esto va a ser importante, vuelvan a la clasificación de los músculos de la dinámica mandibular, ¿sí? Esa que vimos en el primer cuatrimestre, los músculos de la clasificación de la músculos de dinámica mandibular, porque justamente si ahora vamos a ver, estamos viendo dinámica mandibular, lo que vamos a aplicar es los músculos de esa clasificación. De hecho, la clasificación está hecha en base a esta acción que estamos describiendo nosotros. Entonces, entonces, en este caso son los que nosotros vamos a encontrar como músculos depresores.
¿sí? Que va a ser el vientre anterior del digástrico, el músculo miloioideo y el músculo genioideo. ¿Y qué tienen que hacer esos músculos? A ver, vamos a ir viendo. Vientre anterior del digástrico, miloioideo, genioideo. ¿Qué tienen que hacer esos músculos o dónde tienen que tomar punto fijo para poder descender la mandíbula? Yoides. En el yoides. Sí. ¿Y el yoides qué característica tenía? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tiene el yoides? Si ustedes dijeran, a ver, decime algo que tenga yoides que no tiene ningún otro hueso. Un hueso móvil. Más bueno, que sea un hueso móvil, la mandíbula es móvil, la tibia y el peroné son móviles, el fémur es móvil, el... Que no está articulado en ningún hueso. ¿Cómo? No está articulado con ningún hueso. Ahí me gustó más. Ahora sí. Ahora sí. Ven que hay que hablar con propiedad. ¿Sí? O sea, es un flan. Porque no tiene, no está articulado con ningún otro hueso, se mantiene en su posición mediante músculos y ligamentos. Entonces, si yo quiero apoyarme en ese hueso yoides para poder bajar la mandíbula, me quiero agarrar de acá abajo para poder bajar la mandíbula. Es como querer pararme en una silla que esté en una sola pata y quiero desarrancar un foco, ¿sí? Una lamparita. Entonces, alguien tiene que venir y sostenerme la silla. Entonces, para que el vientre anterior del digástrico, el miloioideo y el genioideo puedan tomar punto fijo en ese flan que es el yoides, ¿qué necesitamos? Los infrayoideos. ¿Qué van a hacer los infrayoideos? Lo van a sostener para que no se suba. Claro, son los que van a fijar el yoides. ¿Sí? Por eso, si volvemos a esa clasificación, por eso les pido que sí o sí vuelvan, porque aparte le vamos a tomar de esa clasificación, ¿sí? Vuelvan a esa clasificación de músculo de la dinámica mandibular, porque justamente por eso era que en el primer cuatrimestre nosotros decíamos que no hablamos de músculos masticadores. Es un concepto muy antiguo, porque parece que tuviera una sola función, la masticación. Hablamos de músculos de la dinámica mandibular, y justamente ahora, como último tema que analizamos la dinámica mandibular, es cuando vamos a ver, le vamos a encontrar sentido a esa clasificación. Este es el sentido en el cual los músculos infrayoideos se integran en el grupo de músculos de la dinámica mandibular. Ninguno de ellos se inserta en la mandíbula, pero ellos deben fijar a yoides para que estos músculos, para que el vientre anterior digástrico, miloioideo y genioideo descienda a la mandíbula. ¿Se entiende? Por eso están colocados como músculos de la dinámica mandibular, pero dentro del grupo de los indirectos. Porque su acción, su contracción no mueve la mandíbula. Pero sí su acción permite que actúen los músculos que van a tener una acción directa sobre la mandíbula. ¿Queda claro el concepto? Entonces, si yo tengo que tomar punto fijo en el yoides para producir esta rotación y este leve descenso, los primer grupos que tiene que actuar para hacer este primer tiempo de rotación, que a su vez se los comento, como es prepararse para un viaje, también va a ser el primer tiempo de otros movimientos, ¿sí? Porque no se va a preparar distinto para que baje o para que vaya para adelante. Es lo mismo. Entonces, este primer tiempo, esta rotación, la van a producir los músculos protagonistas serán el vientre anterior del digástrico, miloioideo, genioideo, pero en forma agonista, o sea, facilitándole el movimiento al otro, también actúan otros músculos, haciendo sinergismo muscular en realidad, que son los infrayoideos. Los primeros que se deben contraer en un movimiento de descenso son los músculos infrayoideos, ¿sí? Para que primero fijar a yoides y después el vientre anterior digástrico, miloioideo y genioideo tomen punto fijo en ese yoides que ya está fijo y desciendan la mandíbula estos 2 milímetros que nosotros nos permite el desengranamiento dental. ¿Queda claro el concepto de este primer tiempo del descenso? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa con el segundo tiempo?
¿sí? Ya se formó el complejo cóndilo-disco. ¿Qué va a hacer ahora este complejo cóndilo-disco? Va a hacer lo que nosotros llamamos la traslación a nivel articular, ¿sí? El complejo cóndilo-disco unido va a desplazarse, ¿sí? Se va a desplazar sobre la vertiente, complejo cóndilo-disco, sobre la vertiente posterior del cóndilo temporal, produciendo lo que nosotros llamamos trayectoria condilia sagital. Trayectoria condilia, ¿sí? No. Bueno, Bien. De la posición postural que habíamos terminado el primer tiempo, de esos 2 milímetros, se va a producir lo que llamamos apertura máxima, considerada en promedio aproximadamente de unos 40 milímetros. Igual dijimos que era individual para cada paciente. Llegamos entonces de la posición postural a la apertura máxima, que sería el movimiento bordeante que hablábamos hoy, lo máximo. Ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos qué pasa a nivel articular y qué pasa a nivel dentario. Pero ¿quiénes son los músculos que van a actuar? Acá es muy importante tener en cuenta que si bien actúan en la depresión el vientre anterior digástrico, el miloioideo y el genioideo, son músculos que por su longitud y su proximidad entre lo que es la mandíbula y el ioides, normalmente con su contracción lo que van a producir es ese pequeño descenso mandibular y nada más, o sea, actúan en el primer tiempo. Quien va a realizar el gran movimiento de apertura, o sea, el gran movimiento de descenso o gran apertura, lo va a realizar el pterigoideo externo mediante su haz pterigomandibular o haz inferior, ¿sí? Entonces, el músculo que va a actuar en este segundo tiempo del descenso, en la traslación, es el músculo pterigoideo externo, su haz inferior o llamado pterigomandibular. Recuerden que el efeno discal tenía otra acción, ¿sí? Entonces, el haz inferior o haz pterigomandibular del pterigoideo externo, pero se tiene que dar un factor que es importante. Vuelvan a lo que era la parte de músculos de la dinámica mandibular, porque ahí hablaba del aparato motor discal y de unos movimientos. Entonces, vuelvan a leer eso, porque entonces acá lo que se produce, entonces necesitamos sí o sí que necesitamos de la contracción del haz inferior del pterigoideo externo, pero hay un detalle que no se olviden, porque sin eso no está bien, que es que tienen que estar relajados los músculos elevadores. O sea, la condición es que estén relajados los músculos elevadores. Si no, la mandíbula no va a descender. Me adelanto un cachito, pero es para que puedan comprender la diferencia. Si yo realizo, como dice acá, contracción bilateral del haz pterigomandibular o haz inferior del pterigoideo externo, yo puedo tener 2 movimientos resultantes con la misma contracción. Puedo hacer el descenso o puedo hacer la propulsión. La diferencia, por eso de ahí la importancia, la diferencia entre que yo haga uno o haga otro va a estar dado por los músculos elevadores. Si se produce la contracción bilateral del haz pterigomandibular o haz inferior del pterigoideo externo y los músculos elevadores están relajados, o sea, este caso que estamos viendo nosotros, el movimiento resultante es un descenso. Ahora, si se produce la contracción bilateral del haz inferior del pterigoideo externo y los músculos elevadores no están relajados, sino que impiden el descenso mandibular, el movimiento resultante va a ser la propulsión. Por lo tanto, no alcanza con que digan o que vean que es la contracción bilateral del haz inferior o haz pterigomandibular del pterigoideo externo, si no está
si no se aclara que los músculos elevadores tienen que estar relajados. Así como cuando ahora veamos la propulsión, tendremos que decir con leve contracción de los elevadores para que la mandíbula no descienda. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Es muy importante. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Y acá tenemos un cuadrito que estaríamos sintetizando un poco, como para que se ubiquen, sintetizando un poco lo que acabamos de describir de este movimiento de descenso. Lo dividimos, ven en el cuadrito, en dos tiempos, ¿sí? En el primer tiempo, a nivel articular, ven que tenemos los tres niveles. A nivel articular, partimos de relación céntrica, hay rotación condilar, actúa el compartimiento infradistal. A nivel muscular, actúan primero los infraoideos y luego los músculos depresores, que habíamos dicho quiénes eran: vientre anterior al digástrico, miloioideo y genioideo. Y a nivel dentario pasábamos de oclusión céntrica o máxima intercupidación a lo que era la posición postural, o sea, aproximadamente 2 milímetros. En el segundo tiempo, lo que va a ocurrir a nivel articular va a ser la traslación del complejo condilodisco, actúa el compartimiento supradiscal. A nivel muscular va a actuar el as inferior o as pterigomandibular del pterigoide externo en contracción bilateral y con relajación de los músculos elevadores. Y a nivel dentario pasamos de la posición postural a la apertura máxima, considerada aproximadamente unos 40 milímetros. Bien, ¿quedó claro este movimiento de descenso? ¿Se entendió esto así como lo expliqué? Es bastante importante, ¿sí? Quiero saber si lo entendieron o si se comprende. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, así, ¿Comprendes? sí. Así tenemos No, que... que se comprende, pero... perfecto. Así tenemos que describir los movimientos mandibulares. ¿Sí? ¿Ven? Analizándolo, algunos tienen dos tiempos, algunos no tienen dos tiempos, pero sí ver qué pasa a nivel de estos tres niveles de participación: articular, muscular y tal. Esto es importante porque esto nos está marcando, si nosotros lo comprendemos bien, esto nos está marcando la diferencia o la influencia que pueden tener de interrelación de funcional entre estos tres niveles. O sea, una persona que tiene alguna alteración, como una contractura muscular, algo, va a tener alterado su dinámica mandibular, va a alterar lo que es la articulación, va a alterar lo que son la relación dentaria. Lo mismo pasa si tiene un problema articular o si tiene un problema dentario. O sea, no puede pasar que haya un problema en alguno de estos tres niveles sin que se alteren los otros dos. ¿Sí? Y por ende se altera la dinámica y la función mandibular. Bien, pasemos a otro movimiento. Vamos ahora, ya tenemos la boca abierta, ahora tenemos que hacer el movimiento de regreso, el descenso. Obviamente que va a tener que ser a la inversa. Si yo primero me preparé con una rotación para salir con una traslación, ahora para volver primero tengo que hacer una traslación y luego rotar nuevamente para eso que había unido, que había hecho torsión sobre la fibra, hacer complejo condilodisco, con la rotación nuevamente a la inversa se separen. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, que el ascenso también tiene dos tiempos. En un primer tiempo habrá traslación mandibular, por lo tanto va a actuar el compartimiento supradiscal. ¿Y qué hago? Regreso de la apertura máxima a la posición postural. ¿Sí? Regreso de la apertura máxima a la posición postural. ¿Sí? ¿Qué músculos van a permitir esto? Recuerden, el cóndilo ha salido, se enfrenta cóndilo con cóndilo, o sea, salió de la cavidad del heno y ahora tiene que haber alguien que lo tire hacia atrás. Y recuerden cómo es la trayectoria condílica, tiene que tirar hacia atrás y hacia arriba para meterlo en la cavidad glenoidea. Entonces, no hay nadie mejor para hacer eso que si ustedes vuelvan al apunte
del músculo de la dinámica mandibular, ¿sí? Acá está todo, ahora se explica todo lo que es esa clasificación de la descripción. Si recordamos, desde el punto de vista funcional, o sea, anatómicamente el músculo temporal tenía 3 grupos de fibras, anteriores, medias y posteriores, o verticales, oblicuas y horizontales, pero funcionalmente se dividía en 2 partes o en 2 componentes. Un anteromedial, que eran las fibras verticales y oblicuas, y un posteromedial, que eran las horizontales y parte de las oblicuas. Bueno, acá, ¿quién puede tirar hacia atrás y a su vez hacia arriba? El componente posteromedial. Entonces, el principal, el músculo que va a ser el protagonista de este regreso, de traer el cóndilo nuevamente hacia el interior de la cavidad glenoidea, o sea, hacer la trayectoria condílea pero a la inversa, ¿sí? Hacia atrás, va a ser el componente posteromedial. Es como que, recuerden ustedes que el tendón del temporal está insertado en las apófisis coronoides. Entonces es como agarrar y tirar de las apófisis coronoides hacia atrás y arriba. Entonces va a meter al cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. ¿Se entiende? Entonces el músculo protagonista de este primer tiempo de movimiento de ascenso, o sea, el responsable de llevar de la apertura máxima a la posición postural, va a ser el componente posteromedial del temporal. Obviamente porque también va a ser ayudado por los otros elevadores como es el macetero y el pterígeo interno. Pero esos ayudan a elevar, o sea, a llevar hacia arriba la mandíbula, pero en ningún momento lo va a poder meter al cóndilo hacia atrás. Entonces, por eso el principal músculo, o sea, el protagonista es el componente posteromedial del temporal. Bien, una vez que hemos llegado a esta posición, haremos el segundo tiempo, que tiene que ser la inversa del primer tiempo. O sea, ahora también tengo que rotar, pero si antes había rotado para ejercer torsión sobre la fibra y que se unan cóndilo y disco, ahora roto a la inversa para liberar esas fibras que estaban con torsión y se separan el disco del cóndilo para volver a la posición de reposo. ¿Qué va a pasar? Acá en este segundo tiempo habrá entonces una rotación condilar, actuará el compartimiento infradiscal, se regresa a la relación céntrica, o sea, se finaliza el movimiento en relación céntrica. ¿Qué va a ocurrir acá? Necesito que a nivel dentario pasemos de la posición postural a la posición inicial, que era la oclusión céntrica, que ahora va a ser la posición final, digamos, del movimiento, ¿no? Finalizará en la oclusión céntrica. ¿Ya qué pasó acá? Acá ya el cóndilo y el disco habían sido arrastrados al interior de la cavidad glenoidea. Entonces, ahora lo que más tiene que predominar es aquellos músculos que terminan el cierre. Ya no necesito seguir tirando hacia atrás. Entonces, ahora sí van a actuar los que son más elevadores que retropulsores de la mandíbula. Entonces, acá va a actuar el macetero, ¿sí? El pterígeo interno, el componente anteromedial del temporal, ¿sí? Y va a haber la acción de otro músculo, pero no para elevar la mandíbula, o sea, no participando en el movimiento de ascenso, sino en realidad el que nosotros clasificamos en esa clasificación de los músculos masticados, de los músculos de la dinámica, ese haz que nosotros decíamos es posicionador del disco, ¿sí? O sea, el haz efeno-discal o haz superior del pterígeo externo. ¿Por qué? Porque venían cóndilo y disco juntos, se metieron en la cavidad glenoidea, pero ¿qué pasa? Cuando hay rotación y se separan, el haz superior del pterígeo externo tracciona hacia adelante y hace que se posicione en ese lugar que decíamos nosotros, antero-superior, ¿sí? Entonces, se termina de producir el cierre mandibular y ahí tenemos el cuadro que lo sintetiza, ¿sí? Primer tiempo, traslación del complejo cóndilo-disco, vuelven a la cavidad glenoidea, trabajan en el compartimiento supradiscal, van a actuar las fibras horizontales y oblicuas, el componente posteromedial del temporal, ayudado por macetero y pterígeo interno. Vamos de la apertura máxima a la posición postural. En el segundo tiempo va a existir la rotación para liberar el cóndilo del disco.
trabaja obviamente el compartimiento infradiscal, se vuelve a la posición de relación céntrica. Van a actuar macetero, pterigoideo interno y las fibras verticales y algunas oblicuas, o sea, el componente anteromedial del temporal, y obviamente el haz esfenodiscal o haz superior del pterigoideo externo, pero va a actuar como posicionador del disco. Esto sería importante que lo tengan claro, porque no es que sea un músculo protagonista en el movimiento de ascenso, sino que es un músculo que su protagonismo, su acción es para posicionar al disco y que se llegue a la verdadera posición de relación céntrica, pero no es, no tiene acción sobre la dinámica de la mandíbula, o sea, sobre el movimiento mandibular en sí. Por eso lo ponemos como en un ítem aparte, no es directo ni indirecto, sino como posicionador del disco. Bien, ¿quedó claro el movimiento de ascenso? ¿Hay alguna pregunta? Profe, perdón, no te escuché cuál era el músculo que hacía que vuelva a la posición al disco. Lo dijiste recién. Lo que dijiste recién, se me cortó una parte y no te escuché bien. Lo que dije recién que el haz superior o el haz esfenodiscal del pterigoideo externo no es un músculo que tenga una participación directa sobre el movimiento mandibular. O sea, no es un músculo protagonista del movimiento de ascenso porque mueva la mandíbula, sino que su acción es netamente dentro de la articulación, es para posicionar el disco y que cuando se regresa se llegue nuevamente a la posición cero funcional que sería la posición céntrica, que habíamos dicho que articulaba el cóndilo con el disco en la posición anterosuperior. O sea que lo tracciona. Fíjense que acá es donde, si nosotros empezamos a analizarlo un poco, acá es donde nos damos cuenta que los dos haces del músculo pterigoideo externo actúan en distintos movimientos. Fíjense que uno actuaba hoy en el movimiento de salida y este actúa en el movimiento de regreso. Nada que ver uno con otro. Podrían ser considerados como dos músculos por separado, tranquilamente. Bien. Bueno, gracias. No, porque si tenemos este par de movimientos, ya lo hemos terminado, vamos al otro par de movimientos que era la propulsión y la retropulsión. Bien. La propulsión es cuando el movimiento, cuando la mandíbula va hacia adelante. Propulsar es llevar la mandíbula hacia adelante. ¿Sí? El primer tiempo, para que no se desgasten en estudios, el primer tiempo va a ser el mismo que en el descenso. Es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque nuevamente el cóndilo y el disco se preparan para viajar. Entonces, el primer tiempo va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo mismo que dijimos la otra vez, salvo algunas pequeñas diferencias. ¿Sí? O sea, que vamos a partir de la relación céntrica, que vamos a realizar una rotación condilar, por lo tanto va a actuar el compartimiento infradiscal. ¿Qué pasa a nivel dentario? Se produce el desengranamiento, pero no tan grande, o sea, el descenso mandibular menos que el anterior, porque no va a bajar la mandíbula, sino que la quiero llevar hacia adelante. Entonces, lo único que tengo que salvar es a nivel, por ejemplo, de la trayectoria incisiva, en lugar de separar los incisivos, con que yo llegue a borde ya puedo ir hacia adelante. ¿Sí? Porque es un movimiento que siempre está, siempre, en todo momento, hay un leve tono de los músculos elevadores como impidiendo que la mandíbula baje. O sea, la deja bajar, pero hasta ahí nomás. ¿Hasta dónde sale el ahí nomás? En lugar de llegar a lo que era la posición postural, o sea, que los dos arcos estén separados por 2 milímetros, llega hasta la posición de borde a borde. Llegado a la posición de borde a borde, ya la mandíbula puede ir hacia adelante. Entonces, producimos el desengranamiento dentario, pero a nivel dentario pasamos de la oclusión céntrica al borde a borde. O sea, hicimos la trayectoria incisiva, pero de menor magnitud. Llegamos hasta el borde a borde. No separamos, no es necesario separar las piezas dentarias. Y obviamente los músculos van a hacer lo mismo, ¿sí?
primero la contracción de los músculos infraioides para fijar el ioides, y después, obviamente, los que van a descender la mandíbula, o sea, los músculos expresores, son vientre anterior del digástrico, miloioideo y genioideo, que como hacían el pequeño descenso, les sobra juego para actuar acá y no tienen que actuar otro. Ahora, salvado esta primera etapa, de llegar hasta el borde a borde, comienza el segundo tiempo. Y el segundo tiempo lo que va a hacer, como ya salvamos el desangramiento dentario, a nivel de la articulación se va a producir la traslación mandibular del complejo condilodisco, se produce la traslación condilodisco, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente la trayectoria condilia, pero acá, del borde a borde, va hacia adelante la mandíbula y a nivel dentario pasamos de la posición de borde a borde a la propulsión máxima. La propulsión máxima en un promedio se calcula que las piezas dentarias inferiores sobrepasan a las superiores haciendo la propulsión aproximadamente unos 4 o 5 milímetros. Y acá viene la parte que yo le decía que era muy importante. ¿Qué músculos participan en este segundo tiempo? Los mismos que participaban en el descenso, en el segundo tiempo del descenso, o sea, la contracción bilateral del haz pterigomandibular o haz inferior del pterigoideo externo. Pero, como decía, yo se los aclaré hoy, lo importante era lo que estaba entre paréntesis. Acá, en el otro había relajación de los elevadores, acá va a haber una leve contracción de los elevadores, no mucha, leve contracción, solo para impedir que la mandíbula descienda. Entonces, si yo no puedo descender la mandíbula, al contraer los dos músculos, lo que va a hacer es llevarlo hacia adelante. O sea, evita el descenso. Si los músculos elevadores se relajan, la mandíbula baja. Si impiden el descenso, la mandíbula se propulsa. Por eso, lo que en sí, el músculo protagonista para el segundo tiempo del descenso y el músculo protagonista para el segundo tiempo de la propulsión es el mismo. Es la contracción bilateral del haz pterigomandibular o haz inferior del pterigoideo externo. Lo que hace que sea un movimiento u otro, o sea, el determinante de que sea un descenso o una propulsión, será la acción de los elevadores. Si están relajados, se irá al descenso, o en este caso van a tener una leve contracción para impedir el descenso mandibular, y entonces el movimiento resultante es la propulsión mandibular. ¿Quedó claro esto? Sí. Bárbaro. Entonces ahí tenemos el cuadrito que nos sintetiza esto que acabamos de describir, ¿sí? En la propulsión, entonces, primer tiempo, partimos de relación céntrica, rotación, actúa compartimiento infradiscal, ven que es el mismo que el primer tiempo del otro, actúa en el nivel muscular infraioideos y los músculos expresores, vientre anterior digástrico, genioideo, miloioideo, y de oclusión céntrica, y acá es la única parte que es distinta, en lugar de pasar a posición posterior, pasábamos a borde a borde, nada más, ¿sí? Es lo único diferente. En el segundo tiempo, se produce la traslación del complejo condilodisco, actúa el compartimiento supradiscal. A nivel muscular, como dijimos recién, es la contracción bilateral del haz inferior o pterigomandibular del pterigoideo externo, pero con leve contracción de los elevadores para que la mandíbula no descienda. Y pasamos del borde a borde a la posición de propulsión máxima. Vamos al movimiento de regreso, lo que llamamos retropulsión. Ahora estoy con la mandíbula allá adelante, tengo que volver hacia atrás. Obviamente, como siempre, el primer tiempo será la inversa del segundo del que fue, ¿sí? Entonces, yo voy a volver. Entonces, lo que voy a tener que hacer a nivel articular es una traslación del complejo condilodisco. Tengo que ingresar nuevamente a la cavidad glenoidea. Tengo que hacer el retroceso inverso de esa trayectoria condilia.
Por lo tanto, voy a hacer traslación del complejo condilodisco, va a actuar el compartimiento supradiscal. Voy a pasar de la propulsión máxima al borde a borde. Y acá, fíjense, pasa una cosa que hay que analizar. Si yo tengo los dientes, yo voy a hacerlo como si estuviera en los anteriores. Yo estoy en los anteriores así, lo que hice para poder hacer la propulsión es, habíamos dicho, descender hasta el borde a borde. El contacto dentario determina como un tope en la mandíbula, a la mandíbula. ¿Por qué? Porque a su vez esta mandíbula, para que los dientes estén en contacto, o sea, llegue al borde a borde, habíamos dicho que había un leve, en casi todo el movimiento, siempre hay una leve contracción de los músculos elevadores para que estén contraídos, para que estén en contacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a propulsar, y al estar un poco contraídos los elevadores, cuando pase el tope del borde a borde y me vaya hacia adelante, va a haber un pequeño, la mandíbula va a subir un poquito. O sea, va a hacer esto, baja, llega al borde a borde, pasa el borde a borde y sube un poquito. Sube por esa contracción de los elevadores, sube un poquitito. Quiere decir que, miren ahora, si yo volviera me chocaría los incisivos. ¿Se entiende? Porque pasó esa traba y se subió un poquito y fue hacia adelante. Si yo vuelvo, me choco los dientes. Entonces, cuando yo voy a volver ahora en este primer tiempo, tengo que ir descendiendo un poquito la mandíbula. O sea, tengo que tener un poco de acción para poder salvar ese engranamiento dentario, ese borde a borde, eso que había subido. Entonces, acá, en este primer tiempo de la traslación, en el regreso, en la retropulsión, va a haber primero una acción de los infraioideos para fijar el ioides. Luego van a entrar los depresores, o sea, vientre anterior del digástrico, miloioideo y genioideo, bajando un poquito la mandíbula para salvar eso que había subido, y el que lo va a traccionar hacia atrás y hacia adentro de la cavidad adenoidea, como pasaba con el ascenso, va a ser el componente posterior-medial del temporal. Bien. Profe, tengo una duda. Sí. Cuando la mandíbula está descendiendo un poco para volver a su lugar, ¿no se tienen que relajar un poco los músculos elevadores? Sí, lo que pasa es que no hablaría de relajación, ¿sí? La relajación es relativa, no existe. A ver, porque por ahí a veces lo que pasa que una cosa es cuando a ustedes le explican las acciones musculares para que sea entendible y didáctico, ¿sí? Muy rara vez, salvo cuando tienen que no tienen que impedir para nada ningún movimiento. Por ejemplo, en el único caso que los elevadores están relajados es solamente en el descenso. Y hasta cierto punto, porque cuando se está llegando al límite máximo también hay una leve contracción. Lo que pasa es que hay que diferenciar. Yo seguro que algún momento se lo habrán mencionado y me parece que, si mal no recuerdo, en algún lado del módulo del ingreso estaba, o sea que se lo han mencionado y en algún momento se lo van a mencionar. La contracción muscular puede ser de dos maneras, ¿sí? Una es acortando las fibras, ¿sí? Es lo que se conoce como contracción isotónica. Acorto la fibra, es lo que ustedes hacen cuando hacen la contracción común. Yo agarro esto, contraigo el bíceps y lo traigo hacia mí. Es el movimiento en sí. Pero a veces los músculos, sin acortar la fibra, tienen como una dureza. O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo agarro una pesa con la mano, ¿sí? La tengo abajo, la levanto hacia una posición. Eso, desde abajo hasta ponerla horizontal, hasta que yo puse mi brazo horizontal, o sea, me pongo así, ahí, ¿ven? Yo levanto y pongo ahí este movimiento, eso es la contracción isotónica, o sea, acorté la fibra. Pero si yo me quedo sosteniéndola,
no bajo ni subo, pero me quedo sosteniéndola, ya no acorto más la fibra, pero el músculo aumenta su potencia. ¿Sí? O sea, hay una contracción sin acortar la fibra. Esa contracción que se llama isométrica es lo que a veces se conoce, también algunos lo dicen, como el tono muscular. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, van a actuar los músculos para bajar un poquito la mandíbula, pero los elevadores siempre están en un estado de contracción isométrica, o sea, no elevando la mandíbula o produciendo movimiento, pero sí sosteniéndola, como yo sostenía la pesa en el brazo, ¿sí? Sosteniéndola. O sea que en realidad no se relajarían porque si no la bajarían demasiado. O sea, tienen que tener los elevadores un cierto grado de tono como para ir diciéndole, sí, está bien, bajás pero hasta acá, como para ir regulando. ¿Se entiende? Manteniendo como un equilibrio, en este caso, ¿no? Porque yo lo que quiero llegar es simplemente como se subió 1 milímetro, por decir una pavada, ¿no? Se subió 1 milímetro, bajar ese milímetro para no chocarme la cara vestibular de los incisivos cuando vuelva. Entonces, para volver a la posición de borde a borde. Pero sabemos nosotros que para estar borde a borde, la mandíbula no cayó, porque si no estaría en posición postural o en oclusión fisiológica estática. ¿Se comprende? Siempre que voy a tener contacto dentario, los elevadores son los que están manteniendo ese contacto. ¿Queda claro? Profe, gracias. Perfecto. Bien. Llegado terminado este primer tiempo, volvimos y estamos en el borde a borde, tenemos que hacer la inversa del primer tiempo anterior, o sea, volver ahora hacia lo que era hacer la posición de regreso final a la relación céntrica. Entonces, una vez que ya a nivel articular, una vez que el complejo cóndilo-disco está dentro de la cavidad glenoidea, lo que va a pasar es que va a rotar, va a haber rotación, o sea, va a actuar el compartimento infradiscal. Las fibras que estaban con torsión de los ligamentos condilodiscales se van a liberar, entonces se libera el complejo cóndilo-disco. A nivel dentario del borde a borde pasamos a la máxima intercupidación, o sea, la oclusión céntrica. Como en el otro tiempo actuaba el macetero, el pterigoideo interno y el componente anteromedial temporal para subir, a terminar de subir la mandíbula del borde a borde a la oclusión céntrica. Y obviamente el que va a actuar siempre, que quiero yo volver a esa posición de relación céntrica, posicionando el disco, va a actuar el haz efenodiscal del pterigoideo externo, o sea, el haz superior. Por lo tanto, si ustedes ven, ustedes observan, si habíamos dicho que el primer tiempo de la propulsión era igual que el primer tiempo del descenso, el segundo tiempo de la retropulsión va a ser igual que el segundo tiempo del descenso, salvo esto del borde a borde, cambia borde a borde por posición postural, nada más, es la única diferencia. Bien. Se me cortó justo cuando estabas diciendo que el segundo tiempo va a ser igual a... Al segundo tiempo del movimiento de ascenso, porque son inversas. Listo. ¿Sí? Y ahí tiene el cuadrito, entonces, que sintetiza lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Primer tiempo, entonces, traslación mandibular. Volvemos. Trabaja el compartimiento supradiscal. Los músculos, primero los infraioideos y los expresores, vientre anterior digástrico, metalloideo, genioideo. Y las fibras, obviamente, componente posteromedial del temporal o fibras horizontales y oblicuas, componente posteromedial. Y de propulsión máxima llegamos al borde a borde. El segundo tiempo va a haber rotación a nivel articular, o va a todo el componente, el compartimento infradiscal. Vamos a regresar a la relación céntrica. Los músculos van a ser el que van a actuar va a ser el macetero, el pterigoideo interno, el componente enteromedial del temporal. Y obviamente el haz efenodiscal o superior del pterigoideo externo para posicionar el disco.
y del borde a borde a nivel dentario pasamos a la máxima intercupidación o oclusión céntrica. Bien, ¿hasta acá venimos bien? Supongo que sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. A veces no sé si se quedaron muertos. No, contéstenme porque ahora me quedé traumado con lo que me pasó hoy, que me quedé hablando solo como un tonto. Yo te aviso, vos dale nomás. Bueno, dale, porque por ahí viste que me pasa que hoy ya me había explicado media traslación y estaba solo hablando. Claro. Imagino vos en el living. Sí, aparte, imagínate, yo viste que me entusiasmo y sigo hablando. Cuando me dijeron que había llegado hasta el desengranamiento dentario, me quería matar, porque ya había hablado de la media traslación, casi todo había hablado de traslación. Encima Lucas ya lo sabe, o sea que no se lo repito, ¿para qué lo repito? Claro, es como medio al pedo era. Bien, vamos a otro movimiento que va a ser distinto a esto que hemos visto nosotros, ¿sí? Que va a ser los movimientos de lateralidad, o sea, la abducción y la aducción. ¿Por qué va a ser distinto a los demás? Porque acá no vamos a tener dos tiempos. Porque a medida, miren, va a pasar dos cosas. Primero, no va a haber dos tiempos. La primera gran diferencia con esto que hemos visto hasta ahora. Segundo, usted piense, yo voy a hacer una lateralidad, me voy a mover hacia un costado. Un cóndilo va a hacer una cosa y el otro va a hacer otra. O sea que cuando yo analice el movimiento articular, va a pasar algo en un lado, o sea, un cóndilo va a ir hacia un lado y el otro va a ir hacia otro. Porque ya no son movimientos sagitales, sino movimientos hacia uno u otro lado. Entonces, esa va a ser la primera característica. ¿Por qué no hay dos tiempos? Porque en este caso, para poder ir hacia un lado, a medida que se va hacia un lado, también se va hacia abajo. O sea que nosotros lo que necesitamos es desengranar los dientes, a medida que se va haciendo un movimiento, se desengranan las piezas dentarias. Y ahora vamos a ver por qué. Va a ser gracias al canino superior. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sepan que es eso. Es el único de los movimientos que no va a tener dos tiempos, que se va a realizar todo en una sola fase. Y por otro lado, entonces, vamos a tener distintas situaciones a nivel de uno y de otro cóndilo. Vamos entonces al movimiento de abducción, como yo le dije, también llamado lateralidad centrífuga. En realidad, lo de la lateralidad centrífuga es una denominación vieja, en el figura figura y eso, pero en realidad es más correcto hablar de abducción, como en cualquier articulación. ¿Qué va a pasar acá? Dijimos, de la línea media, la mandíbula está en la línea media, se va a desplazar hacia un lado. O sea, muchos hablan de que el punto incisivo, punto mentoniano, se desplaza hacia un lado, ¿sí? Se aleja de la línea media. Y acá vamos a establecer dos cosas. Hacia el lado, y esto tienen que aprendérselo a fuego, porque si no, después se van a pegar una confusión tremenda. Hacia el lado donde yo voy, o sea, el lado del movimiento, se llama lado de trabajo. ¿Sí? O sea, que si yo voy hacia la izquierda será el lado de trabajo. Obviamente el otro lado, el opuesto al del movimiento, o sea, en este caso, si voy con la mandíbula hacia la izquierda será el lado de trabajo, el lado derecho será el lado de no trabajo. O también, algunos lo llaman balanceo. ¿Sí? Entonces, lado de trabajo y lado de no trabajo o de balanceo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora, como yo les dije, que en un
movimiento de abducción, bueno, y el otro también, o sea, en un movimiento de lateralidad en general, es distinto lo que pasa en un cóndilo que en otro, yo voy a hablar qué ocurre en el cóndilo de trabajo y qué ocurre en el cóndilo de no trabajo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si yo voy hacia la izquierda, como puse el ejemplo, y estoy hablando del movimiento que hace el cóndilo de trabajo, va a ser el cóndilo izquierdo, porque la mandíbula fue hacia la izquierda, el lado de trabajo es el izquierdo. Entonces, estoy hablando de qué pasó en ese cóndilo. Y si yo hablo del cóndilo de no trabajo, estoy hablando en este ejemplo, sería el cóndilo de la derecha. ¿Se entiende? Ahora, si yo voy con la mandíbula hacia la derecha, se invierte del lado de trabajo, el cóndilo de trabajo es el derecho y el de no trabajo es el izquierdo. ¿Queda claro ese concepto? Fíjese acá fíjese en el esquema que está acá. La mandíbula va hacia un lado. ¿La ven la flecha? La mandíbula va hacia un lado. Este sería el lado de no trabajo y por lo tanto es el cóndilo de no trabajo, el opuesto al movimiento. Y este es el cóndilo de trabajo, porque este es el lado del movimiento. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Acá va a ser muy importante. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Sí, disculpe. Que cuando sale el cóndilo de la cavidad glenoidea, ¿es el lado de no trabajo entonces? No dije nada yo de eso. Pero lo que veo en la imagen. Ponele. Sí. Ahora vamos a verlo bien. Pero, a ver, piensen en esto. Vuelvan a pensar, piensen los dos cóndilos juntitos, unidos por la mandíbula, ¿no es cierto? Acuérdense del manual de la bicicleta. ¿Ahí me ven? ¿Bien? Sí. Yo voy hacia un lado. El lado que es de no trabajo, o sea, el lado opuesto al movimiento, el cóndilo va a ir hacia la línea media. Y ahí sería lo que vos estás viendo como que sale de la cavidad glenoidea. El otro no llega a salir de la cavidad glenoidea, pero también se desplaza sería más hacia afuera. O sea, este es el cóndilo de no trabajo y este es el cóndilo de trabajo. Ahora vamos a ver mejor todavía, ¿no? Una otra imagen. Ahora, fíjense, acá también en este movimiento, en el de lateralidad, el músculo protagonista va a ser el haz pterigomandibular o el haz superior del pterigoideo externo, inferior, perdón, del pterigoideo externo. Entonces, el protagonista es el haz pterigomandibular o haz inferior del pterigoideo externo. Pero en el descenso y en la propulsión era la contracción bilateral. Acá va a ser la contracción unilateral. ¿Quién se va a contraer? El del lado opuesto al movimiento. Si yo quiero llevar la mandíbula hacia la izquierda, ¿sí? Si yo quiero llevar la mandíbula hacia la izquierda, voy a tener que hacer la contracción del haz superior del pterigoideo externo del lado derecho. O sea, la contracción unilateral del haz superior del pterigoideo externo, que es la contracción unilateral del lado opuesto al movimiento. Y hay una leve contracción de los elevadores porque en este movimiento se mantiene el contacto dentario. ¿Queda claro? No entendí la parte que dijiste de contracción unilateral del lado opuesto al movimiento. Eso no entendí. A ver, pensemos una cosa. Vamos a ir uniendo las cosas porque hay cosas. ¿En qué lugar de la mandíbula se fija el haz inferior del pterigoideo externo? ¿Dónde se insertaba? ¿Cuello del cóndilo? Sí, ¿había algún accidente por casualidad por ahí? ¿No había ninguna fosita? Digo, por ahí, tres opciones. Capaz que se llama igual que el músculo.
O no creo que no se va a llamar fosita digástrica. Fosita. La fosita pterigomaxilar. Ah, pterigoidea, ¿para qué la complican? Fosita pterigoidea del cuello del cóndilo. ¿Sí? Entonces, piensen una cosa. Miren esto. Si yo tengo los dos cóndilos acá y acá adelante tengo insertado los dos músculos y yo quiero ir hacia un lado, tengo que tirar de acá. Entonces, se contrae este, me lleva hacia la línea media. ¿Por qué? Porque el otro lugar de inserción, yo estoy acá afuera, cuello del cóndilo, y voy, y el músculo, si ustedes recuerdan, el pterigoideo externo está en forma horizontal e iba hacia el ala externa de la apófisis pterigoide. Vamos a hacer una cortita, el ala externa de la apófisis pterigoide. Entonces el músculo está horizontal y oblicuo. Entonces, cuando se contrae, lo lleva hacia la línea media este cóndilo. Al ir hacia la línea media, lo desplaza la mandíbula hacia el otro lado. Entonces, la contracción es unilateral, pero del lado opuesto, del as inferior del lado opuesto al movimiento. Dicho de una palabra, si yo quiero ir con la mandíbula hacia la izquierda, lo que se va a contraer es el as inferior del pterigoideo externo del lado derecho. Si quiero ir hacia la derecha, se contrae del lado izquierdo. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Queda sí. claro ahora la pregunta? Sí. Bien. Fíjense, veamos qué pasa, cuál es el movimiento condilar. Cuando yo hablo del movimiento condilar en una lateralidad, o sea, incluyendo, cuando yo quiero hablar del movimiento de los dos cóndilos, ¿qué hacen los dos cóndilos? El movimiento condilar global, o sea, de los dos cóndilos, del trabajo y del no trabajo, se llama transtrusión. ¿Sí? La transtrusión es el movimiento condilar que se produce durante una lateralidad, una abducción. ¿Sí? E incluye al movimiento que realiza el cóndilo de no trabajo y el cóndilo de trabajo. Y acá fíjense en la imagen esta del cráneo con las flechitas. ¿Sí? Lo que habíamos dicho hoy. Fíjense, yo voy a ir hacia un lado, donde está esta flecha amarillita acá abajo. Voy hacia un lado. Va a ir en este caso hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces, como la mandíbula va a ir hacia el lado derecho, vamos a tomar este ejemplo. Vamos a poner todo junto, vamos a ir viéndolo. Como la mandíbula va hacia el lado derecho, ¿cuál sería el lado de trabajo? ¿Derecha? El derecho. ¿Cuál es el lado de no trabajo? El izquierdo. El izquierdo. Muy bien, quedó claro hasta ahí. Bien, ahora vamos a ver qué hace cada uno de esos cóndilos. El cóndilo de no trabajo, o sea, el cóndilo en este caso, para el ejemplo, el izquierdo, el de no trabajo, va a ir, como dije yo, porque va a ser el que va, en el cual se contraía el músculo pterigoideo externo, el as inferior, va a ser llevado, como la flecha roja lo indica, hacia adelante, hacia abajo. Recuerden que yo les decía que por eso era en un solo tiempo, porque a medida que iba hacia el movimiento también descendía para desengranar los dientes. Entonces va a ir hacia adelante, hacia abajo y hacia la línea media. ¿Se ve eso? ¿Lo entienden? Va hacia adelante, hacia abajo y hacia la línea media. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, justamente ese movimiento que hace el cóndilo de no trabajo, que va hacia adelante, hacia abajo y hacia la línea media, se denomina movimiento de mediotrusión. Movimiento de mediotrusión. El movimiento, que va a ser el cóndilo de trabajo, o sea, del lado del movimiento, en este ejemplo, el lado derecho, el cóndilo, si el otro fue para allá, a usted agarren después en su casa si tienen la mandíbula y pongan la mandíbula en la línea media y muevan hacia un lado y van a ver cómo se desplazaría un cóndilo y otro.
el cóndilo del lado de trabajo va a sufrir un desplazamiento hacia afuera y hacia atrás. Hacia afuera y hacia atrás, porque si este otro viene hacia la línea media, lo lleva el otro hacia afuera, y si viene hacia adelante, va el otro ligeramente hacia atrás. Ese movimiento que realiza hacia afuera y atrás del cóndilo de trabajo se denomina laterotrusión. Entonces, si mañana, mañana no, pero el lunes sí. Si el lunes a usted le tocara, qué sé yo, ¿qué es el movimiento de mediotrusión? Entonces, es el movimiento que realiza el cóndilo de no trabajo, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hacia la línea media y hacia abajo. ¿Sí? La laterotrusión es el movimiento que realiza el cóndilo de trabajo hacia afuera y atrás, durante la aducción, obviamente, ¿no? Y la transtrusión sería la sumatoria de la mediotrusión y la laterotrusión, o sea, es el movimiento global que hacen los cóndilos, o movimiento condilar global que hacen ambos cóndilos, ¿sí? El de trabajo y el de no trabajo durante una aducción. ¿Quedó claro eso, el concepto, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, esto es lo que pasa a nivel articular en una lateralidad, ¿sí? Ya tenemos, si nos ponemos a pensar, ya tenemos dos datos importantes. Lo que es a nivel articular, y sabemos cuál es el músculo protagonista, porque dijimos que era la contracción unilateral del haz inferior o haz pterigomandibular del pteriglio externo. Pero teníamos, y hay algo que nos falta, es la parte dentaria. ¿Qué pasa a nivel dentario? Y ahí está la explicación de algo que habíamos dicho recién en la parte muscular. También había una leve contracción de los elevadores. ¿Por qué? Porque mantiene un contacto dentario. Porque acá se produce lo que se conoce como guía canina. ¿Por qué? Porque el canino del lado de trabajo, el canino inferior del lado de trabajo, va haciendo la trayectoria canina, por eso se llama guía canina, en la lateralidad. A tal punto que como es el diente que tiene una corona más grande, muy larga, al hacer llegar al borde a borde, automáticamente es la única pieza que contactan. Automáticamente separan a las piezas del mismo lado y a las del lado opuesto. O sea, en una lateralidad con contacto, ¿sí? Cuando se produce contacto, la guía canina hace que el único contacto que exista entre ambas arcadas sea el canino del lado de trabajo. Ahora vamos a ver, ¿sí? El canino del lado de trabajo. Y para que haya ese contacto dentario, por eso debe haber una leve contracción de los elevadores. Por eso en la parte muscular decimos contracción unilateral del haz pterigomandibular o inferior del pteriglio externo y una leve contracción de los elevadores para mantener el contacto dentario. Es para que se produzca la guía canina. Bien. Si yo analizo estos movimientos condilares que vimos recién, fíjense, observen esto, si yo tengo la línea media y veo el cóndilo de no trabajo que habíamos dicho que realizaba la mediotrusión, que iba hacia la línea media, hacia abajo y hacia adelante, se produce, esto también es conocido, este movimiento como movimiento de Bennett, a la mediotrusión, y se produce con la línea media un ángulo, o sea, cada uno tiene un ángulo de desplazamiento con respecto a la línea media, y ese ángulo es conocido como ángulo de Bennett, ¿sí? Sería con qué angulación el cóndilo se desplaza hacia la línea media. Fíjense, acá está lo que decía. A nivel dentario, la guía trayectoria canina. Lo que yo dije, se va a producir una desoclusión bilateral. Fíjense que cuando se desplaza el canino inferior sobre el canino superior, se va produciendo la desoclusión
de todos los demás dientes. O sea, los únicos que quedan contactando son los que constituyen la guía canina. O sea, yo estoy ahí, voy hacia un lado y voy a tener esta situación. Contactan, se recorre lo que sería la trayectoria canina o guía canina, llegan a estar en contacto los dos caninos del mismo lado y la desoclusión total de todo el resto de las piezas dentarias. ¿Sí? Eso es lo que ocurre normalmente. Por eso tenemos una leve contracción de los elevadores para permitir este contacto. ¿Sí? Y pasamos entonces, si este movimiento sigue, pasamos de la oclusión céntrica a la lateralidad máxima. No hay un valor numérico para la lateralidad máxima. Se dice que la lateralidad máxima se logra cuando las cúspides linguales de los inferiores quedan enfrentadas a las cúspides vestibulares de los superiores. Bien, ¿quedó claro el movimiento de lateralidad? Profe, cuando el canino inferior sobrepasa al canino superior, ahí hay una desoclusión bilateral, ¿o entendí mal? No cuando sobrepasa, cuando quedan contactando borde a borde. Ah, listo. O sea, si vos chequeás en una, le haces hacer, siempre habiendo contacto dentario, haces hacer una lateralidad, se debería desplazar el canino inferior sobre la cara palatina del canino superior y cuando llegan al borde a borde hay una desoclusión bilateral. No tendría que existir ningún contacto de ninguna pieza dentaria. ¿Sí? Si no sería una interferencia. Después ya cuando pasa, porque en realidad cuando se llega a la lateralidad máxima, las cúspides de los linguales de los inferiores quedan enfrentadas a las cúspides de los vestibulares de los superiores. Bien, ¿quedó claro? Vamos al movimiento a la inversa. Ya ahora estamos desplazados, tenemos que volver. Obviamente hay que traer a ese cóndilo que se había ido del lado de no trabajo, el cóndilo se había ido hacia la línea media, hacia abajo y adelante, o sea, había hecho la media oclusión, ahora hay que traerlo. ¿Sí? Obviamente va a haber traslación en estos cóndilos, en ambos cóndilos, en el lado de no trabajo, quien lo va a llevar hacia atrás siempre van a ser el componente posteromedial del temporal, o sea, la fibra posterior y parte de las oblicuas, la va llevando hacia atrás y hacia arriba, porque había ido hacia abajo y hacia adelante. El milodiodio del lado contralateral ayuda o contribuye a este movimiento y obviamente el A superior o el A sefenodiscal para ir posicionando el disco en su lugar y volver a la relación céntrica. Del lado de trabajo no necesita acción muscular. ¿Por qué? Porque al ir hacia atrás comprime a todos los tejidos que están entre lo que sería la pared anterior. ¿Se acuerdan que la cavidad glenoidea se dividía por la cisura de glasa en una parte anterior que era la articular y la posterior que era no articular? En ese sector no articular, que sería lo que hay entre la cisura de glasa y la pared anterior del conducto auditivo externo, hay un tejido que es el tejido retroarticular. Al ir hacia atrás el cóndilo comprime ese tejido. Cuando la fuerza de compresión desaparece, se afloja y va hacia adelante. O sea, por la resiliencia de los tejidos retroarticulares. Entonces, simplemente al dejar de traccionar las fibras musculares el cóndilo hacia atrás, cuando se libera, solo por la misma resiliencia de los tejidos, vuelve a la posición de relación céntrica. Obviamente siempre hay una regulación del posicionador del disco, o sea, el lado superior del periodo externo, siempre va a estar el esfenodiscal actuando. ¿Sí? Y bueno, se mantiene el contacto dentario, por lo tanto los elevadores están levemente contraídos y de la lateralidad máxima pasaremos a nivel dentario a la oclusión céntrica. Eso sería entonces el movimiento de aducción. Ahí tienen el cuadro que sintetiza lo que acabamos de decir nosotros. Bien. Vamos al otro par de movimientos, al último par de movimientos, que va a ser la retrusión. La retrusión es cuando, desde la posición de relación, es un movimiento muy pequeño,
se calcula que aproximadamente, como un promedio, es 1 milímetro, que desde la posición de relación céntrica vamos hacia atrás. Es muy poco funcional, generalmente se produce cuando se hace alguna deglución forzada, a tragar, pero en forma forzada. Entonces, lo que se produce es una traslación del cóndilo hacia atrás y va a comprimir a esos tejidos retroarticulares que decíamos recién. Obviamente, apenas hay un pequeño descenso para desengranar las piezas dentarias, pero el contacto dentario existe, o sea, sería como un descenso hasta el borde a borde para desengranar los dientes. Obviamente que para llevar hacia atrás es el componente póstero-medial del temporal, que lo tracciona, o sea, la fibra horizontal y parte de las oblicuas, componente póstero-medial del temporal. Y el contacto dentario sigue porque a nivel de molares y premolares se produce lo que es la fricción o el corte. Ya le digo, es un movimiento muy pequeño hacia atrás para comprimir los tejidos retroarticulares. Ahí tendrían el cuadrito que sintetiza, entonces el cóndilo se desplaza hacia atrás, de la relación céntrica hacia atrás y comprime los tejidos retroarticulares. A nivel muscular, entonces, el componente póstero-medial del temporal. Y a nivel dentario, entonces un pequeño descenso para salvar el desengranamiento dentario, o sea, se produce el desengranamiento dentario, los incisivos inferiores se alejan, claro, hacia atrás, se alejan de los superiores, y dijimos que las cúspides premolares y molares producen efecto de fricción y corte. Bien, ¿qué va a pasar? Cuando cesen la fibra, la fuerza del temporal que lo lleva hacia atrás, la misma resiliencia de los tejidos retroarticulares los va a devolver, que sería lo que es el movimiento de protrusión. En realidad es el regreso desde esa compresión hacia adelante. O sea, regresamos de lo que sería la retrusión hacia la relación céntrica. A nivel dentario se vuelve a establecer la oclusión céntrica y es lo que yo le decía, una vez que cesa la fuerza, o sea, que cesa la compresión del haz posteromedial del temporal, una vez que cesa la acción, la resiliencia de los tejidos retroarticulares los devuelve a su posición. Los únicos que actúan serían manteniendo el contacto y llevando a la oclusión céntrica el macetero, el pterigoideo interno y el componente anteromedial del temporal, o sea, el grupo de elevadores, produciría el efecto. Ahí tiene el cuadrito. Bien, y nos queda, de todos los movimientos mandibulares, nos queda uno, que habíamos dicho que era el único impar, que es el llamado circunducción. En realidad, la circunducción es el movimiento más funcional que existe, ¿sí? Porque sería la sumatoria de todos los movimientos mandibulares, pero de tipo funcional. O sea, no la sumatoria de todos los movimientos bordeantes o máximos, sino los funcionales, ¿sí? Entonces, por eso definimos a la circunducción como la sumatoria de todos los movimientos funcionales que realiza el sistema. O sea, no es la sumatoria de la propulsión máxima, apertura máxima, lateralidad máxima, no. Toda la sumatoria de los movimientos funcionales que realizan dentro del rango para cumplir la función, o sea, serían intrabordeantes, ¿sí? Todos los movimientos funcionales. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver, entonces ahora, ¿cómo se pueden registrar estos movimientos? Pues nosotros podemos registrarlo en un paciente y queda cómo se va moviendo la mandíbula. Imagínense lo siguiente. Yo puedo hacer 3 tipos de registros. Por un lado, el registro sagital. Por otro, el registro horizontal. Y por otro, el registro frontal, o sea, visto de frente.
Imaginemos que yo pongo en el costado de mi cara un papel y pongo una lapicera, por decirlo así, lo pongo en la punto mentoniano y empiezo a hacer los movimientos. Abro, cierro, voy hacia adelante, voy hacia atrás, voy haciendo todos los movimientos. Así iría dibujándose los registros. Lo mismo si yo pudiera poner algo horizontal a nivel del maxilar superior y poner algo que escriba en el maxilar inferior y podría ir haciendo los movimientos de lateralidad, de propulsión. Si hago el descenso no voy a registrar nada porque va hacia abajo, pero podría hacer, y eso sería registrar en el sentido horizontal. ¿Sí? Y frontal sería como si yo pusiera el mismo papel que había puesto acá al costado, lo pongo acá adelante y empiezo a hacer los distintos movimientos o empiezo a hacer lo que es la circunducción, por ejemplo, a masticar. Esos registros gráficos de los movimientos mandibulares se conocen como registros pantográficos. Y como dije, va a ser en estos tres planos de espacio: sagital, horizontal y frontal. El registro sagital, en el plano sagital, se conoce como diagrama o bicuspoide de Poiseuille. Ahí lo tiene escrito. ¿Sí? Entonces, el bicuspoide o el diagrama de Poiseuille no es otra cosa que el registro de los movimientos mandibulares en el plano sagital. Nosotros tenemos que registrar, por un lado, ¿cómo sería esto? Por un lado, yo tengo un punto que sería el punto de partida a nivel articular, que es la relación céntrica, y el otro a nivel dentario, que es la oclusión céntrica. A partir de ahí, a partir de acá, yo puedo realizar un movimiento, hago la rotación a nivel condilar, y como dijimos hoy, yo puedo descender. A medida que va produciéndose la rotación, va descendiendo, haciéndose lo que es la trayectoria incisiva, y puedo llegar al borde a borde. Puedo llegar al borde a borde. Y a partir de acá, yo puedo hacer una traslación y con esa traslación puedo ir, por ejemplo, a la propulsión. Y acá fíjense cómo queda registrado lo que decíamos en el movimiento de propulsión. Yo parto de la oclusión céntrica, o sea, este sería, vamos a poner que fuera el borde incisal de los incisivos, para hacerlo gráfico. Hago la trayectoria incisiva, llego al borde a borde, y cuando pasaba el borde a borde, como había una leve contracción de los elevadores para mantener contacto dentario, la mandíbula subía y iba hacia adelante y llegaba a la propulsión máxima. Por eso decíamos que cuando teníamos que volver, teníamos que descender un poco hasta llegar al borde a borde para luego ir a la cavidad glenoidea. ¿Queda claro? Era la oclusión céntrica, perdón. Ahora, yo desde la propulsión máxima, si quiero, puedo descender la mandíbula. O puedo hacerlo desde acá. Entonces, yo puedo hacer el descenso a partir de la propulsión máxima y llegar a la apertura máxima. Y queda el registro del movimiento sagital. Ahora, también puedo ir desde la oclusión céntrica, ir directamente, en lugar de llegar al borde a borde, hacer un movimiento similar, pero pasar por la posición postural e ir directamente a la apertura máxima. ¿Sí? ¿Ven? Puedo ir de la oclusión céntrica hacia la apertura máxima, pasando por la posición postural. Lo que habíamos dicho hoy. De cierta forma es una síntesis gráfica. Este esquema que queda planteado de esa manera, esto que ahí tenemos, es lo que llamamos registro de los movimientos mandibulares en el plano sagital, también llamado diagrama de Poiseuille o bicuspoide de Poiseuille. ¿Quedó claro? Bien. Vamos al registro horizontal. ¿Qué pasaría si yo pongo algo acá y escribo a medida que muevo la mano? En el plano horizontal se va a llamar diagrama de Gisi o arco gótico.
el diagrama de Gisi o arco gótico, entonces el registro de los movimientos mandibulares en el plano horizontal. Tenemos registrada la relación céntrica y la oclusión céntrica. A partir de acá yo podría ir hacia la propulsión máxima. Recuerden, miren, yo quiero que se ubiquen en algo. Ver esto que estoy viendo acá sería como si yo en el anterior lo mirara desde acá arriba, desde acá arriba, me parara acá arriba y lo mirara, que vería relación céntrica, oclusión céntrica, borde a borde, propulsión máxima, ¿sí o no? ¿Ven? Relación céntrica, oclusión céntrica, borde a borde, propulsión máxima. Lo que pasa es que no lo veo para arriba o para abajo porque estoy mirando de arriba, porque es un plano horizontal. ¿Se entiende? Entonces, acá queda registrada la propulsión. ¿Qué otro movimiento puedo registrar en forma horizontal? Lo que serían la abducción, o sea, las lateralidades. Yo puedo ir desde la propulsión máxima, podría ir hacia las lateralidades o directamente desde la oclusión hacia las lateralidades. Y veo que puedo ir hacia un lado, la oclusión céntrica puede ir hacia un lado, que sería la lateralidad máxima de un lado, o puedo ir hacia el otro y queda registrado. Y fíjense, si yo a un paciente le hago hacer la propulsión, esto se hace en prótesis, ¿sí? Si yo de una oclusión céntrica le hago hacer la propulsión y también las lateralidades, me va a quedar como una especie de punta de flecha, ¿sí? Y si yo desde la lateralidad o de la propulsión máxima voy a una o a otra, o sea, de la lateralidad máxima voy a la propulsión máxima o de la propulsión máxima voy a las lateralidades, me va a quedar una curva que es lo que se llama, esto es lo que se denomina arco gótico. Y dentro de este área, fíjense, ¿esto qué es? Fíjense que se ha registrado las posiciones máximas, o sea, lo que nosotros llamamos movimientos bordeantes, pero decíamos que no era funcional. Ahora, si yo dejo ese registro y a la persona le hago, por ejemplo, masticar, mover, o sea, que registre los movimientos que son intrabordeantes, o sea, que son funcionales, el área funcional, fíjense hasta de dónde se tiene, cuánto más chico es. De la oclusión, en la propulsión no llega más del borde a borde y en las lateralidades nunca supera el borde a borde del canino. ¿Sí? Fíjense que de la posibilidad de movimiento que tiene la mandíbula, el movimiento funcional es mucho más reducido. Este área funcional en el arco, en lo que sería el diagrama de Gisi, se conoce como nactograma de Baldwin. El nactograma de Baldwin, entonces, es el área funcional en el registro del plano horizontal. ¿Sí? Registra los movimientos o el área de movimientos funcionales dentro del plano horizontal. Y por último nos queda en el plano frontal, que en el plano frontal podemos hacerle hacer los movimientos mandibulares y obviamente lo que se va a registrar en el plano frontal, se va a registrar lo que es el descenso y la lateralidad. Es muy bueno para poder registrar lo que es el movimiento de circunducción. Y vamos a ver que si le hacemos masticar a una persona y se va registrando en el plano frontal, se va a producir lo que se llama, va a tomar como el aspecto de una gota. ¿Sí? Tiene como el aspecto de una gota el diagrama, porque va a registrar cuando va hacia abajo y hacia los lados. Y si nosotros vemos eso, vamos a observar que si se le hace hacer a una persona, se le hace hacer ese movimiento y si el registro frontal, va a ver que, acá está representada la línea media, va a ver que la gota va a estar siempre desplazada hacia un lado. Esto porque hay un predominio funcional de un lado sobre el otro. ¿Sí? Así como tenemos derecho y zurdo para escribir, hay una predominancia hemisférica con respecto al movimiento de circunducción, o sea que las personas van a tener un desplazamiento más hacia un lado que hacia el otro. Nunca va a haber así en la línea media. Bien, ¿quedó claro? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, acabamos de terminar la cursada.